¿Qué tal, amigos de España Latina? Hoy vamos a conocer al candidato Javier Herbas. Nos hemos ido a conocerle a Javier Herbas en su planta. Él es un agricultor que cultiva brócoli y nos hemos ido a buscarle en su planta Nova, en su empresa Nova, que está localizada en cerca de La Tacunga, por Lazo. Hemos ido a buscarle a Javier Herbas desde aquí, desde España, para ver qué tales propuestas tiene para los ecuatorianos que estamos en el exterior. Protocolos que manejamos por los productos agroquímicos que usamos, no utilizamos ningún químico que sea etiqueta roja. Al momento de la cosecha no tienes ninguna residualidad de pesticidas. La normativa europea, la normativa americana, japonesa, cada una es más exigente en algunos productos y te dan una cierta tolerancia. Nosotros estamos indetectables, de tal manera que es lo más sano comerte un brócoli ecuatoriano. Ahora, Javi, cuéntanos, ¿dónde estamos? En este momento estamos en el área de corte. Lo que hacemos aquí es cortar las peras de brócoli para poder hacer esto, que es el que conocemos como el floret. Esto es lo que nosotros congelamos, esto es lo que nosotros exportamos. Ese floret, una vez cortado, lo clasificamos por tamaño, como lo podemos ver en esta clasificadora, y de ahí procedemos a la congelación. Más vendemos es Japón, más o menos el 60-65% de nuestras exportaciones van a Japón, que de hecho desde el año 2019 Ecuador se convierte en el primer proveedor de brócoli. Le pasamos a China, que de hecho podría llamarse su origen natural por lo que están tan cerca. Y aquí este es un ejemplo. Esta cadena de restaurantes tiene alrededor de 500 establecimientos en Japón y todo el brócoli que ellos utilizan viene de un solo país, de Ecuador, de una sola empresa que somos nosotros. Así hemos logrado ir construyendo fidelidad con los clientes a través de la calidad, a través de asegurar los despachos a tiempo y a través de un trabajo continuo de ir desarrollando más clientes que van introduciendo en su menú el brócoli ecuatoriano. De hecho, podemos hacer prácticamente 4.1 cosechas en el año. Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Y no es solo brócoli, es la gran mayoría de cultivos agrícolas que en el Ecuador sin duda podemos sembrar todas las semanas, y unos pocos, la excepción, son los que se cosechan de manera estacional, como en la costa el mango. De ahí la gran mayoría de productos es de siempre, de cosecha todas las semanas del año. Lo que nos hace falta en el Ecuador es riego para que ahí sí tú puedas estar sembrando en función de que tú tengas un riego y no dependas solamente de la lluvia. Correcto. Amigos de España Latina, como lo ofrecido es deuda, estamos aquí en exclusiva para nosotros, para toda nuestra comunidad en el exterior, que estamos aquí en Europa, con un candidato que fue sin duda el candidato estrella en las últimas elecciones y que ahora vuelve a postularse por la lista 33, Reto 33, y me estoy refiriendo a Javier Herbas. Javier, buenas tardes allí, buenas noches aquí, ¿cómo estamos? Edison, un gusto poder tener este espacio nuevamente. Como tú sabes, yo soy un emprendedor y un agricultor, pero que está convencido de que podemos rescatar al Ecuador. Y en este espacio, en el diálogo, en unir a los ecuatorianos, que es la forma de hacer política, encontrar en el diálogo con
las ecuatorianas y los ecuatorianos, el cómo salir adelante con los problemas que están dañando nuestro país y afectando la vida de cada hogar ecuatoriano. Y por eso, atendiendo ese llamado de urgencia, es que hacemos este SOS por Ecuador. Verás, Javier, hemos nosotros abierto un espacio, un ciberespacio de ciberpolítica, que es lo que a los migrantes ahora les viene bien, porque vivimos dispersos en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Londres, donde no hay un barrio ecuatoriano. El barrio ecuatoriano es el ciberbarrio, ¿no? Y hemos abierto un espacio que se llama Conociendo al Candidato, y lo que queremos primero es conocerte a nivel personal. Primero, cuéntanos, Javier, tú dónde naciste, dónde creciste y cuáles son tus recuerdos de la infancia. Queremos hacer un poco de psicoanálisis ahí. ¿Qué nos cuentas de tu vida personal? Empecemos por ahí, Javier. Claro, yo nací en Guayaquil. La mayor parte de mi vida la he vivido en Quito y te digo, por el trabajo de mi padre nos tocó vivir en mi infancia en muchos países y de alguna manera conecto, claro, en unas realidades muy diferentes, pero conecto con esa nostalgia que nos une a todos los ecuatorianos que no podemos estar en nuestra tierra físicamente, pero que anhelamos estar en contacto con el Ecuador. Ya, y cuéntanos, tu infancia al estar en distintos países, tú desde pequeño debiste haber comparado, ¿no? Dónde estabas y cómo es tu origen, tu terruño es ecuatoriano. Ese primer criterio, esa primera idea del Ecuador que tuviste, ¿qué era? ¿Que es un país bonito? ¿Que es un país conflictivo? ¿Cuál fue cómo se fue formando tu idea de lo que sería el Ecuador, de lo que es el Ecuador? Claro, y ahí viene la relevancia de la educación, porque mi padre desde niños nos educó a que amemos nuestro país. Y él era, en su manera de ser, le gustaba mucho la naturaleza. Entonces, cada fin de semana era pasear a algún lugar, salir a algún lugar. Y que en el Ecuador realmente somos... Es un país bendecido. Estamos nosotros bendecidos por la cantidad de lugares turísticos y cantidad de lugares que dentro de la naturaleza podemos visitar y lugares tan diversos. Tú en Ecuador manejas 20, 30 kilómetros, es un lugar totalmente distinto en cuanto al clima, en cuanto a la vegetación, en cuanto a la flora, la fauna y en cuanto a la gastronomía, que también el Ecuador es muy rico en gastronomía. Entonces, te digo cómo la educación te va formando en esos valores, en esa identidad, y eso fue lo que yo recibí de parte de mis padres y particularmente de mi padre, que siempre fue una persona que nos enseñó a conocer mucho y por ende a querer mucho el Ecuador. Verás, tu perfil es que eres un empresario con una visión social en este punto. Háblanos de tu faceta empresarial, porque a veces dentro del debate político se generan ideas sectarias, ¿no? Que los empresarios como que estuvieran contrapuestos a los trabajadores o los trabajadores contrapuestos a los empresarios. En este caso tú eres un empresario y eres muy orgulloso y lo explicas y además promueves la idea del emprendimiento y el Ecuador es un país de emprendedores. Los migrantes somos unos emprendedores. Háblanos de este inicio, tú y yo, ya como emprendedor y después como empresario. Claro, y de ahí viene esa gratitud con el país también de querer hacer política, porque yo más que un empresario, soy un emprendedor porque no vengo de familia de empresarios. No he tenido la posibilidad que mi familia me haya heredado un negocio. Todas las actividades económicas partieron desde la idea, desde cero, desde la propuesta de valor. Y te voy contando un poco el contexto, porque, mira, yo llevo trabajando desde mis 13 años, nunca fue una necesidad, te digo francamente, trabajar en la familia, fue un anhelo personal, yo quería ser independiente económicamente. En ese entonces vivíamos en Estados Unidos, entonces yo repartí el periódico en el barrio, yo paseaba perritos, porque también ganaba de esa manera. Entonces me iba involucrando en una serie de actividades para poder tener mi propio recurso económico. De ahí mi primer trabajo, mi primer empresa, el primer emprendimiento formal, donde yo ya di trabajo, donde ya tenía trabajadores, fue una pequeña panadería de barrio en Quito, en el sector de la Mariscal, en donde era tan pequeña que tenía un solo panadero que trabajaba de lunes a viernes, como cualquier persona que necesita descansar, y el panadero era yo era el panadero el sábado y el domingo, porque de hecho yo era empleado de lunes a viernes en ese momento en una exportadora de palmito. Entonces te cuento esto porque, claro, te digo, no es fácil emprender en ningún país, o sea, en Ecuador, en España, en cualquier país no es fácil emprender, pero eso es lo que tenemos en esencia las ecuatorianas, los ecuatorianos, que somos gente emprendedora. Y en función de ese emprendimiento hoy en día, o esos emprendimientos, hoy en día puedo dar mano de obra directa. Yo he creado aproximadamente, ya somos 500 colaboradores como plazas de trabajo directas
más allá de que evidentemente también tú generas plazas indirectas de trabajo, pero 500 directas y es grato porque no es fácil, como te decía, emprender y mucho más cuando en los primeros 3 años, que es la época más sensible de un emprendimiento, no tienes el acompañamiento de una política pública. Por eso estamos permanentemente hablando y ahora que estamos en campaña presidencial, lo que buscamos es, ojalá, Dios mediante, con el apoyo de todos los ecuatorianos, llegar a ser gobierno y poder implantar política pública que te acompañe en esos primeros 3 años, que es la etapa más difícil, en donde necesitamos un Estado que te guíe, que te apoye, que te esté Ya, nutriendo, por ejemplo, de una visión de país. Javier, ahora sí ya hemos entrado a la parte sustancial que es tu propuesta política como candidato a la presidencia. Y vamos a empezar con un punto fundamental que es el económico, Javier. Después de la pandemia nos ha dejado una crisis a nivel global. Los estados se han endeudado, el comercio mundial se ha paralizado y el impacto más o menos que se tiene el dato en Ecuador es entre el 9 y el 11% del PIB que afectó. Es un grave problema en todos los países. Aquí en España también fue una hecatombe. Esta crisis, más la que veníamos arrastrando por la caída de las materias primas, Ecuador no está en una buena situación. ¿Cuál es tu propuesta económica, Javier? Porque si hay algo que está sucediendo, y es muy penoso verlo desde aquí, que está habiendo la segunda ola migratoria. Ecuador está volviendo otra vez a ser un país exportador de trabajadores. Y eso impacta significativamente en la economía ecuatoriana porque descapitaliza el principal elemento del país, que es su gente joven. ¿Cuál es tu propuesta económica, Javier? No, tenemos que reactivar la economía. Hay 3 sectores de la economía ecuatoriana que tienen esa virtud de una práctica inmediata reactivación. Acabamos de hablar de uno de ellos, que es el emprendimiento. Otro, la agricultura. Somos un país eminentemente agrícola. Yo soy un agricultor y por eso estamos permanentemente diciendo hay que regresar la mirada al campo. Y otro tercero, que es la construcción. Lamentablemente, y tú lo acotas muy bien, hoy en día estamos viviendo otra ola que se está, y a mucha gente habla que es mayor, estos 3 años últimos, mayor a lo que fue esa diáspora de ecuatorianos durante el periodo del feriado bancario, que no solamente que perdemos sueños y se nos van talentos, sino que tiene su problema social, porque se fracturan familias, niños criándose con otros parientes que nunca el amor de una madre, el amor del padre nunca se puede comparar con el de un abuelo o tíos. Necesitamos ese núcleo de la sociedad que es la familia. De hecho, en el Ecuador necesitamos recuperar los valores Edison, valores familiares, valores colectivos, valores espirituales. Lamentablemente los hemos ido perdiendo a nivel colectivo. Sí los tenemos, las ecuatorianas y ecuatorianos, a nivel individual, pero es en esta política de la polarización, de polos, de opuestos, de sembrar discordia a través del discurso político, lamentablemente se han perdido esos valores y ese esfuerzo hay que hacerlo como sociedad en recuperarlos. Ya, verás, un punto fundamental en el aspecto de la gestión pública es cómo resolver el problema del déficit fiscal. Porque por un lado tienes aquellas fuerzas productivas que piden que se cuadren las cuentas públicas, pero por otro lado les tienes a un cierto segmento del sector público que es reacio a tomar esos cambios y también a los afectados en última instancia, que son los ecuatorianos de pocos recursos económicos. ¿Cuál va a ser tu política en este punto para cuadrar las cuentas públicas? ¿Cómo has pensado hacer eso? Pero en primer lugar, para nosotros la dolarización es una política de Estado. Hay que cuidar y proteger la dolarización. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente teniendo una economía que llegue a la familia. Porque, claro, cuando se habla únicamente en términos de cifras o índices macroeconómicos, sí, efectivamente tú puedes tener verdades matemáticas, pero tienes mentiras sociales. Porque para mantener la dolarización necesitamos una economía familiar que pueda reactivarse para que protejamos, sin duda, la macroeconomía ecuatoriana. Somos una economía muy dependiente a factores externos y vamos un poco más hacia la historia del país. Nuestro modelo de desarrollo económico extractivista, que lleva ya 7 décadas, más de 6 décadas en el Ecuador, vemos que no ha funcionado en términos de tener un país de equidad. De hecho, en el tiempo no va a funcionar porque son recursos naturales que tienen
caducidad, que se van a acabar. Entonces hay que migrar a un modelo de desarrollo económico inclusivo, sustentable y productivo. Y eso es, por ejemplo, la agricultura. Eso es, por ejemplo, el turismo. Mira, tú estás en España, Edison. La principal actividad económica de una economía tan relevante como es Servicios. España es el turismo. Y el Ecuador, iniciamos hablando de las bellezas y maravillas que tenemos en el país. El turismo es uno de esos sectores de la economía que te da sostenibilidad, que es sustentable en el tiempo. Pero necesitamos también una política pública en tal sentido. Algo que es fundamental, mira, nosotros no estamos proponiendo un proyecto político, ni un proyecto de un binomio, ni de un partido. Estamos proponiendo un proyecto de nación. De tal manera que en función de ese proyecto de nación vayamos agrupando, porque la economía es la consecuencia del ánimo y la decisión de una población. Entonces, aquí no estamos hablando de una ideología política. Yo tengo la mía, y te lo digo con total transparencia y frontalidad. Yo me considero socialdemócrata, que es un pensamiento de centro izquierda, pero aquí no se trata de imponer una ideología política. Aquí de lo que se trata es de comenzar a unir en una visión de país el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de los ecuatorianos, porque este momento histórico que estamos hoy en día viviendo no se va a repetir, es lo que te digo con franqueza. Yo pienso, en el Ecuador estamos con muchos sentimientos negativos a nivel colectivo, el abandono, la frustración, la angustia, la inseguridad que nos genera hasta ira, pero la población todavía escucha. Ahí Y por vamos eso a están pasar, tan verás, relevantes estas elecciones. al segundo punto, que aquí te digo, hay gente que está viajando al Ecuador de vacaciones o a visitar su familia y lo primero que te dice que las cosas en Ecuador están tremendas con este adjetivo. Y cuando dice tremenda se refiere a la violencia, la inseguridad y a cierto punto que tú has tocado, es como una especie de nihilismo, de que las instituciones no están ahí, una especie de rechazo y de ira en cierto punto también, porque estamos viendo que Ecuador está dejando de ser lo que era y nos estamos transformando en un país totalmente irreconocible, Javier. Muertos, Sí. violencia, carteles, narcojueces, narcogenerales, etcétera, narcopolíticos, que seguimos aquí los medios, estamos al día de lo que sucede, Javier. En este punto, Javier, este tema es muy importante, el de la seguridad. ¿Cuál va a ser tu política para intentar recuperar aquel Ecuador que se llamaba antaño la isla de paz? Un país de paz que tenemos que recuperarlo. Mira, antes de desarrollarte, yo sí quisiera decirte que yo estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica. Ahora, yo sí te quisiera plantear 4 ejes y luego también mencionarte 4 cosas de alto impacto y en corto plazo, porque el próximo gobierno que vamos a elegir este 20 de agosto es un gobierno de transición, es un gobierno muy corto, un gobierno de 1 año y 4 o 5 meses. Entonces, también en esa política diferente, política del diálogo, pero también la política de lo que se puede ofrecer y cumplir, en la coherencia, que lamentablemente en nuestro país, con tanta demagogia, parece que ya nos hemos acostumbrado a que nos digan cosas y que no las estamos exigiendo, que nos digan cómo se los va a poder cumplir. Pero 4 ejes de seguridad. Primero, la fuerza pública. En segundo lugar, programas sociales. En tercer lugar, las cárceles. Y en cuarto lugar, y muy relevante, porque nos hemos convertido ya en un país de consumidores drogodependientes. Ecuador está consumiendo más de 80 toneladas de droga al año. Es la lucha contra el consumo de la droga. Y te desarrollo brevemente, por ejemplo, en cosas a corto plazo que se pueden hacer dentro de estos 4 ejes. Primero, en la fuerza pública, devolverle institucionalidad a la Policía Nacional. La tenemos en abandono. Acabamos de graduar 8.500 policías en el Ecuador y no les damos dónde dormir, Edison. ¿Cómo puedes tratar así a un ser humano? Y mucho más a alguien que es un servidor público, mujeres y hombres policías, que no les das dónde dormir, les bajas el presupuesto de la institución, pero subes gasto corriente con 8.500 nuevos efectivos. Estás desbaratando la institución. Hay que devolverle la personería jurídica. Es algo tan sencillo como un decreto ejecutivo, pero va mucho más allá, porque lo que implica, mira, se volvió a caer después de más de 2 años, otra vez la compra y ni siquiera el Estado puede darles chaleco antibalas a la policía. Claro. Es que son cosas que ya salen de cualquier lógica. Luego, en Fuerzas Armadas, necesitamos militarizar los puertos marítimos y aeropuertos internacionales para combatir
ya de manera real, con acciones contra el narcotráfico. La gran cantidad de más droga que se produce en Colombia sale por Ecuador que por Colombia. Expliquémonos cómo es eso posible, porque evidentemente es más fácil sacarla por el Ecuador. Por eso yo te digo de militarizar y no para administrar, yo te digo para dar seguridad. Claro. Más de 6 meses tenemos los escáneres aquí en el Ecuador, en los puertos marítimos, y hasta ahora no los ponen a funcionar. ¿Hay alguna lógica en eso? Luego en las cárceles, Edison, lo que nosotros estamos viviendo en las calles, que es la extorsión, que son las vacunas, que son los asesinatos, el sicariato, que es justamente el consumo que ha aumentado de la droga, eso se planifica al interior de las cárceles, eso te lo dice cualquier persona conocedora de seguridad aquí en el Ecuador, pero no se está haciendo nada, algo fundamental. Y tenemos, ¿quién entrega el espectro de comunicación? El Estado. Todas las operadoras de telefonía celular tienen que sumarse a esta lucha y si una sola señal de celular sale de una cárcel del país, la multa para la operadora, porque la tecnología te permite. Hoy en día tú puedes georreferenciar cualquier llamada, o sea, puedes saber exactamente de qué ubicación sale. Entonces, esto tiene que también ser decisión y liderazgo para agrupar al Estado y a la empresa privada en esta lucha. Entonces, en términos de cárceles, y lo otro es una fuerza de tarea conjunta. ¿Para qué fin? Para un fin social. ¿Qué es una fuerza de tarea conjunta? Es Fuerzas Armadas y Policía Nacional recuperando soberanía en territorios donde ya no existe el Estado ecuatoriano y donde lamentablemente el crimen organizado es el que está ejerciendo la soberanía. Exacto, en esos lugares. El problema de inseguridad es general en el Ecuador, pero hay provincias en donde esto ya desbordó. Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, esos territorios hay que recuperar, entrar con una fuerza de tarea conjunta, pero ¿con qué fin? Porque esto no es suficiente. Con el fin de poder hacer programas sociales. Claro. Necesitamos a través de un MIES, de un Ministerio de Inclusión Económica y Social, junto con un Ministerio de Deporte, de Salud, abrigar esa juventud y no dejarla en abandono para que luego sea cooptada por el crimen organizado. Eso está pasando en el Ecuador. Tenemos sicarios, niños de 14 años que son sicarios, pero esto solamente sigue una descomposición acelerada si no le ponemos un freno en este momento y por eso, reitero, por eso estas elecciones son tan relevantes para el país. Javier, vamos a pasar a otro punto porque contigo siempre el tiempo se me va rapidísimo, no sé por qué. El punto de como tú has dicho, va a ser un periodo de gobierno muy pequeño, pero es muy importante ir haciendo cosas. Y uno de los graves problemas que está teniendo la institucionalidad ecuatoriana es a veces que el marco constitucional y el marco jurídico no se está adaptando a la realidad. En eso te voy a poner un ejemplo concreto. Esta cosa que nos inventamos los ecuatorianos, que es del quinto poder, que solo existe en el Ecuador, ¿ya? Por poner un ejemplo, es una cosa que está puesta en la Constitución, no es tan fácil quitarse de en medio este engendro, pero ahí estamos, ¿no? Yendo ahí improvisando como país. En cuanto se refiere a la reforma de la estructura del Estado, ¿cuál es tu propuesta política? Y sobre todo la cuestión de las leyes, ¿qué leyes crees que vas a poder cambiar en este corto lapso de tiempo, que también sería muy bueno? Si te va muy bien, podrías plantear tu reelección y después trabajar con más confianza otros 4 años, digo yo. Bueno, ¿cuál es tu propuesta en cuanto a esto, a la reforma política de la estructura del Estado? Bueno, mira, en términos de reformas políticas, cosas que sí se pueden hacer en un gobierno muy corto, de 1 año y 4 o 5 meses, porque de hecho en la Constitución actual es una Constitución hiperpresidencialista. El presidente es colegislador, es proponente de ley, y no solo eso, es vetador de ley. Cualquier ley que saque la Asamblea, si un presidente decide vetarlo, 1 año no la puede volver a conocer la Asamblea Nacional. Eso es el marco que tenemos hoy en día. Tú me tocas un tema que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en la Constitución esta que tenemos vigente desde el 2008, de manera creativa, se inventaron 2 poderes más del Estado, que de participación ciudadana no tiene nada. Y seamos muy francos con todos los que nos escuchan. ¿Qué es lo que tú tienes? Con 4 votos, porque con eso ya haces mayoría dentro de las 7 que conforman ese consejo, ya puedes tú designar autoridades de control en el Ecuador. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Esto es de cualquier gobierno. Son cooptados por un gobierno, son cooptados por
digamos, desde dádivas hasta favores políticos. Entonces, esa es la diferencia de una asamblea que pueda nombrar autoridades de control y solamente 4 personas, que es mucho más fácil para cualquier gobierno cooptar 4 voluntades a cooptar una asamblea y mucho más donde representas diferentes partidos políticos. Algo que sí te quiero mencionar, ¿cómo cambiarías eso? Solamente con una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, porque eso es reformar la estructura del Estado. No lo puedes cambiar ni con una consulta popular, ni con una mayoría Un decreto. calificada en la Asamblea. Pero esa es la reflexión y aquí quiero dejar este mensaje, Edison. En la pertinencia, este no es el momento. Primero mostremos un buen gobierno, porque si tú convocas una asamblea de plenos poderes, vas a tener una asamblea de plenos poderes muy similar a la última Asamblea Nacional, que evidentemente ya vimos los ecuatorianos cómo fue ese accionar. Entonces, primero mostremos un buen gobierno, no, o sea, cuidemos a nuestro país. No dejemos que en la desesperación tomemos decisiones que sean irresponsables con nosotros mismos. Entonces, hay que cambiar eso, sí, por supuesto, pero no es el momento. Y lo otro que también quisiera mencionarte, Edison, porque ya se nos va el tiempo, son 2 cosas fundamentales. Algo que es tan relevante, es la agricultura de nuestro país, pero también conectando con algo que ya estamos viviendo los ecuatorianos, que es el fenómeno del niño, porque somos un país eminentemente agrícola, que hay que regresar la mirada al campo porque tenemos una agricultura en abandono. Desde el año 2000 fue el último año que tuvimos un censo agropecuario. Hasta la fecha, más de 23 años, no hemos vuelto a tener un censo. Pero sí te puedo decir que en arroz, en el año 2000, teníamos 530,000 hectáreas. Hoy en día, se habla que tenemos menos de 170,000. Y así podemos ir con soya, con maíz, con una cantidad de productos, café, que el Ecuador ha ido perdiendo agricultura. Hoy en día tenemos menos áreas. Y ahora con el fenómeno del niño, eso va a afectar gravísimo a todo nuestro país, pero mucho más a nivel rural, porque vamos a dejar a comunidades aisladas si no comenzamos a hacer obras emergentes. Por eso hablamos SOS, rescatemos al Ecuador, es en seguridad o en obras emergentes y ese en salud. Y tenemos mucha maquinaria, un gobierno, mira, así como tú puedes decir algunas cosas del pasado se hicieron mal, algunas cosas del pasado se hicieron bien también. Nosotros hablamos no de refundar el Ecuador, porque lamentablemente en la política del país se piensa que cada 4 años hay que refundarlo. Un gobierno del pasado hizo una gran obra vial en el Ecuador y aquí en el Ecuador están en este momento mucha maquinaria pesada, parada. Lo que necesitamos es reactivarla. O sea, ya fueron equipos y maquinaria que fue depreciada, fue devengada. Entonces, pongámosla a trabajar junto con la empresa privada para, en vialidad, recuperar y no dejar, hay que limpiar taludes de las vías, porque con este invierno fuerte que ya hemos perdido puentes y hemos perdido vías, va a ser mucho más grave el fenómeno del niño, que de hecho se dice que ya comenzó, porque Flavio Alfaro está inundado en este momento. Entonces, esta grave situación climática nos deja en una situación muy vulnerable, no solamente en términos de conectividad, en términos de salud, porque evidentemente enfermedades que ya no teníamos en el Ecuador, como el dengue, el cólera, ahora se van a otra vez activar en la medida en la cual tengas agua estancada. Javier, ya para terminar, ahora refirámonos solo por muy lapso, poco de tiempo, los migrantes. ¿Qué les dices a los ecuatorianos que vivimos en el exterior? ¿Cómo va a ser tu presidencia? ¿Y de todo el Ecuador, fíjate, son 4.700 millones de dólares de remesa que manda la inmigración a Ecuador? Es un gran rubro para que mueva esa economía. El presidente Javier Hervás, ¿qué va a hacer por los migrantes? Hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, reactivemos la economía para no seguir con esta ola de migrantes, ¿sí? En segundo lugar, mira, a mí me sorprende cómo Ecuador, la única economía dolarizada en Sudamérica, con muchos temas geopolíticos que nos unen con la Unión Europea y con Estados Unidos, que son los principales destinos de hermanas y hermanos migrantes. ¿Cómo es posible que con la Unión Europea somos el único país junto con es más, en la región, todos nuestros vecinos tienen visa para ir, para que sus familias les puedan visitar, no en el Ecuador? ¿Cómo es posible que no se hizo esa acción? 2 años y más de este gobierno y que no lo hayan hecho. Pero sí otros países sí tienen la posibilidad de ir
a la Unión Europea sin visado. Entonces hay que hacer eso. Y también te puedo decir, mira, yo estuve hace, no sé, poco más de 2 meses en Rimini, en Italia, por trabajo. Y fueron, y función que estábamos ahí, colocamos en las redes sociales, fueron de muchas ciudades de Italia. Es más, fue una señora desde Madrid para tener un conversatorio de 1 hora. Y ahí lo que tú logras ver es que más allá de que tú hayas hecho tu vida por necesidad, por supuesto, porque yo creo que nadie deja su país por voluntad, sino que lo dejas por buscar oportunidades, lo dejas por circunstancias que tienes que vivir, por darle un mejor futuro a tu familia, a tus hijos. Pero en función de eso, mira, familia, personas que ya tenían su vida hecha en el exterior, y un común denominador que yo siempre he visto en mis hermanas y hermanos migrantes, todos anhelan regresar al Ecuador. Todos anhelan decir, bueno, me jubilo y regreso al Ecuador. Bueno, eso es lo que nosotros necesitamos como país, abrigar ese deseo de retorno con seguridad. Poder decir, bueno, Ecuador regresa a ser un país de paz. Abrigar con la posibilidad que vengan con sus ideas, con sus talentos, para que emprendan en el Ecuador. Porque lo que aprendieron en el exterior sería lo que en Ecuador nos adolece. En Ecuador nos hace falta transferencia tecnológica, nos hace falta muchos oficios en donde en Europa, en Estados Unidos, es algo muy común y que cualquier ecuatoriano puede aprender. Entonces queremos que regresen acá al Ecuador para también ser productivos. Son muchas cosas que debemos hacer. El tiempo es muy corto en el próximo gobierno, pero ese rumbo es el que queremos impartir. Bueno, Javier, mira, me has dado media hora ahora que debes de estar con una agenda que no me imagino en la campaña. Muchas gracias, te agradezco. Para España Latina siempre es un privilegio tenerte. Te deseo que tengas una buena campaña. Eres un buen político, que te vaya muy bien en tu campaña y esperemos que los resultados sirvan adelante para ir mejorando la calidad política de todo el país, de toda la Gracias, democracia ecuatoriana, para que vaya madurando, para ir adelante como país. Sin más, te mando un abrazo muy Quiero dejar un mensaje final, si me permites, a mis hermanas y hermanos sin migrantes. problema. Te agradezco. Mira, yo lo que sí quisiera decir es, con la misma fuerza que día a día nos esforzamos para sacar adelante a nuestros hijos, por garantizar que sus sueños se cumplan, con la misma energía con que estamos trabajando de manera distante en tantos países para poder dar recursos, mandar a las familias ecuatorianas, por amor por el Ecuador, con respeto a todas las ideas, atendamos juntos este llamado de urgencia de nuestro país. Soy Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República, y les invito a unirse a este rescate del Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier Hervas, aquí en exclusiva para España Latina.